Durante los últimos meses de 1975 y hasta el golpe de Estado de marzo de 1976, la sociedad cordobesa vive en un clima de miedo y confusión sin precedentes. Militares y policías de civil con armas no reglamentarias siembran el terror por las calles de la ciudad. Con total impunidad, realizan atentados, secuestros y asesinatos que firman bajo el nombre Comando Libertadores de América. Sus centros de operaciones son 3 edificios del Estado. El Destacamento de Inteligencia 141, desde donde se dirigen y organizan las operaciones, la sede de la Dirección de Informaciones de la Policía de Córdoba, en pleno centro histórico de la ciudad, y un centro de detención y tortura, la prisión militar conocida como Campo de la Ribera. Luego de más de 30 años de impunidad, el capitán Héctor Pedro Vergés, principal responsable del Comando Libertadores de América, será juzgado por el Estado argentino, junto a la mayoría de sus integrantes. Nos dirigimos a la Casa de Gobierno, donde habrá de asumir el interventor federal en la provincia, doctor Duilio Brunello. Las medidas de seguridad adoptadas a lo largo de este trayecto son extremas. En marzo de 1974, después del golpe de Estado policial, conocido como Navarrazo, la provincia de Córdoba es intervenida por el Poder Ejecutivo de la Nación. El presidente Juan Domingo Perón designa para la tarea a Duilio Brunello, y desde ese momento Córdoba vive bajo una sucesión de intervenciones federales. Poco tiempo después de la muerte de Perón, Brunello se ve obligado a renunciar. En su reemplazo es designado el brigadier Raúl Oscar Lacabane, hombre de confianza del ministro de Bienestar Social José López Rega, quien llega a Córdoba con la misión de desmovilizar a la oposición política y sindical. Únicamente como un soldado más de esta causa en la cual venimos combatiendo desde tanto tiempo, y que hoy, a Dios gracias, estamos en las operaciones de limpieza, interpretando este sentimiento que se ha generalizado en la provincia de Córdoba, desde el distrito capital y ha irradiado al país entero, que la gente del pueblo dice basta, y afuera los no argentinos. Cuando muere Perón, también en ese proyecto de reperonización que tiene María Estela Martínez, López Rega, que funciona hasta mediados del 75, también Brunello es suplantado por Lacabane, que es un militar. Brunello es un civil. Uno podría pensar cómo los militares se van involucrando en el poder político y por qué están militares en funciones políticas. Lacabane era un hombre de la confianza y del círculo de López Rega. Fue con Lacabane que se comienza a desatar una ofensiva fuerte de represión hacia los sectores combativos, disidentes, disruptivos de la sociedad cordobesa. En octubre de 1974, la primera incursión punitiva de Lacabane tuvo un episodio de varios allanamientos simultáneos hechos por la policía oficialmente. Allanamientos hechos con toda violencia, sin orden jurisdiccional, y donde se produjeron golpes, torturas y demás, y en el caso del Partido Comunista, el asesinato de Clelia Hidalgo, Tita Hidalgo, en realidad, que a consecuencia de los golpes murió. Durante el gobierno de Lacabane, grupos parapoliciales ligados a la derecha peronista comienzan a operar en Córdoba.
Mientras la policía realiza un operativo encabezado por el propio interventor y por el jefe de policía García Rey en los sindicatos de Luz y Fuerza y Esmata, a pocas cuadras de allí, las mismas fuerzas de seguridad allanan el local del Partido Comunista. Luego de desalojar el lugar, la policía deja su firma en las paredes, Alianza Anticomunista Argentina. El saldo de su paso es la muerte por lesiones alevosas de Tita Clelia Hidalgo. Sabemos también de que se está conformando una serie de antecedentes a fin de, precisar si es que existe o no responsabilidad dentro de la policía ante el deceso de la señorita Clelia Hidalgo, que falleció hace pocos días en el Hospital de Clínicas. ¿Esos antecedentes ya se están elaborando? Por supuesto, está en manos del juez. Y así como le digo de que hubo malos tratos hacia dos señoritas y los funcionarios que actuaron van a ser castigados, le puedo decir de que en el caso de la señorita, que lamento mucho que haya fallecido, la policía no tiene nada que ver porque la señorita estaba muy enferma y padecía flebitis, padecía afecciones renales, afecciones circulatorias. Se dice también que en los procedimientos que se efectuaron ese día actuó personal de civil. Mentira. Lo que ha actuado es personal de investigación. En cuanto a las siglas que aparecieron en los locales, tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista de los Trabajadores, Esto es infantil. Se puede imaginar que nosotros no vamos a colocar siglas. Se pueden colocar después las siglas. Al igual que en el resto del país, la Alianza Anticomunista Argentina, o AAA, está integrada por policías, matones sindicales y delincuentes comunes financiados por el Estado. Tienen como sede el Ministerio de Bienestar Social, el Banco Social de Córdoba y la Dirección de Inteligencia de la Policía, D2. La AAA es una estructura represiva, paramilitar, ilegal, nacida dentro de un gobierno peronista que trataba de eliminar a sus opositores dentro de ese mismo gobierno peronista. ¿Sí? La finalidad era instalar una actividad de guerra sucia, tratando de imitar supuestamente a lo que las organizaciones armadas hacían. La Cabaña siempre felicitó, durante sus declaraciones, felicitaba a las fuerzas de seguridad por su accionar en la lucha contra la subversión. Y también hablaba de la acción conjunta que llevaba adelante con el Tercer Cuerpo de Ejército, ¿no? Había una acción vinculada entre las fuerzas policial y el Tercer Cuerpo de Ejército. De que en ningún momento ha estado ausente el Tercer Cuerpo de Ejército en la persona de su comandante y del segundo comandante, como en las unidades de los operativos y de la lucha contra la guerrilla. Permanentemente ha sido el contacto, la colaboración, no la colaboración, directamente la intervención a la par de la policía de la provincia de Córdoba. Es un ejemplo de cómo, complementándose las fuerzas militares y las fuerzas policiales, la guerrilla va a terminar absolutamente acá en esta provincia. Ya cuando se atraviesa los meses de agosto y septiembre del 75, también vemos un momento de recambio, que podemos pensar que ahí se estructura el modelo represivo institucionalmente. En este momento va a decaer un poco la presencia de la Cabaña, va a ir perdiendo, digamos, fuerza, también porque López Rega se encontraba en una situación bastante crítica. Y en este momento vamos a ver que entre agosto y septiembre va a haber un recambio de las fuerzas de seguridad en la provincia de Córdoba. Cambia el jefe de policía, cambia el jefe de la D2, Menéndez llega al Tercer Cuerpo ya como jefe, que había estado un periodo corto como interventor. Es como todo un proceso que se viene dando y que también, al margen de lo represivo y la persecución de la subversión, tiene que ver con la instauración del terror. A mediados de 1975, López Rega, creador y responsable de la AAA, se ve obligado a abandonar el gobierno en medio de una grave crisis política. Poco tiempo después, el general Jorge Rafael Videla asume la comandancia en jefe del ejército y Luciano Benjamín Menéndez se hace cargo del Tercer Cuerpo. Casi en forma simultánea,
Se producen cambios en la jefatura de policía y llega a la Dirección de Informaciones de la Policía de Córdoba un militar, el suboficial de la Fuerza Aérea, Raúl Pedro Tejeldín. De este modo, se inicia en Córdoba un proceso de transformación del aparato represivo, en el que los grupos parapoliciales operan en conjunto con fuerzas militares dependientes del área de inteligencia del Ejército. La comunidad informativa, el organismo coordinador de la represión presidido por Menéndez, denomina a esta estructura Grupo Interrogador de Detenidos. La sociedad cordobesa lo conocerá públicamente con la firma de sus atentados: Comando Libertadores de América. Comando Libertadores de América se forma entre agosto y septiembre del año 1975. Estaba integrado por personal militar, en su mayoría integrantes, ¿no es cierto?, del Batallón 141 de Inteligencia General Iribarren, e intervenían también personal policial en actividad, en su mayoría integrantes del terrible D2, y con personal civil de inteligencia también de la policía. Tenía un amparo legítimo por parte de la fuerza policial y del ejército. Se nutrió de policías, de militares que lo idearon y de lumpen delincuentes que convocaron para nutrir la patota. Es quizás una invención más avanzada que lo que fue la AAA. Sí, lo que es particular, digamos, la diferencia que tiene con la AAA es que responde claramente a una estrategia militar. La AAA era la represión parapolicial, digamos, cuya conducción política era la derecha peronista. Y el comando era un grupo quizás compuesto compartían algunas personas con la AAA, pero la conducción política ya era del ejército. Las coincidencias es que los dos grupos, digamos, utilizaban estructuras, digamos, del Estado. En 1974, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, envía a Córdoba al capitán Héctor Pedro Vergés. Su traslado del Batallón 601 de Inteligencia al Destacamento 141 es el primer paso para la conformación de la estructura paramilitar bautizada como Comando Libertadores de América. Vergés es el que arma el libro Yo fui Vargas, y es el único militar, digamos, que larga un libro reconociendo sus crímenes y dice: yo en 48 horas pude eliminar 48 montoneros. No era un cuadro militar importante, no lo fue ni lo va a ser nunca Vergés, pero sí fue un tipo destacado en la represión argentina. Sí, para mí es uno de los sujetos, de los funcionarios públicos, para ponerle el nombre que tenían en ese momento, porque lo eran, más importante en cómo se arma esto que hablábamos antes del Comando Libertadores. Es un tipo que tiene una presencia muy fuerte hasta que, bueno, después trasladado al 601, no casualmente, fíjense, pasa a un lugar, viene de ahí y vuelve hacia allá, al Batallón 601 de Inteligencia en Buenos Aires. Bajo la dirección del capitán Vergés, el Comando Libertadores de América realiza una campaña constante de atentados con explosivos, que tiene como objetivo instalar el miedo en la población civil y justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión. Día y noche, decenas de bombas estallan en domicilios particulares, automóviles, medios de comunicación, sedes partidarias, gremios, facultades y cualquier institución señalada como opositora. En muchos casos, se realizan pintadas o se reparten volantes que atribuyen los hechos a las organizaciones armadas. Progresivamente, un clima de confusión e incertidumbre se instala en la sociedad cordobesa. Por los destrozos que podemos apreciar en este montón de escombros, es evidente que la carga de dinamita que estaba colocada en los cimientos debe haber sido demasiado poderosa, puesto que bombas comunes o pequeñas cargas de dinamita no provocarían en ningún momento destrozos de esta magnitud. El Destacamento de Inteligencia 141 organiza y dirige el Comando Libertadores de América bajo estricta supervisión del comandante del Tercer Cuerpo del Ejército,
Luciano Benjamín Menéndez. Entre sus filas se encuentran efectivos militares y civiles que operan en conjunto con personal de la Dirección de Informaciones de la Policía de la Provincia, D2. Con la aparición del comando, la inteligencia policial, encargada hasta ese momento de la represión política, queda subordinada a la inteligencia castrense. A partir de entonces, el combate contra la guerrilla pasa a un segundo plano. El Comando Libertadores de América tiene como misión acabar con cualquier tipo de resistencia social y allanar el camino para un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas. Córdoba, concretamente, antes de 1976, el ejército tomó la determinación de participar en la creación de lo que ellos llamaron el terror negro, ¿no? Crear las condiciones para la posibilidad de la realización del golpe el 24 de marzo del 76, y su carta de presentación ante la sociedad fue Comandos Libertadores de América, que se encargó particularmente de la amenaza a diversas personalidades, la persecución de diversos militantes populares secuestrándolos y matándolos, y la colocación de bombas en forma sistemática, incluso algunas de ellas atribuyéndosela a organizaciones político-militares de izquierda, ¿no? Querían poner esta batalla en un escenario en el cual, si no actuaba las Fuerzas Armadas del Estado para resolver los atentados que provocaba Montoneros, el LERP o la AAA o Comando Libertadores de América, fue para generar ese escenario que en definitiva justifique una acción violenta por parte del Estado. Una vez elegido el blanco, los integrantes del comando salen a recorrer las calles en caravanas de automóviles sin identificación. Paralelamente, las fuerzas de seguridad liberan la zona del operativo. La impunidad es total. Vestidos de civil y provistos de armas de guerra, capturan a sus víctimas en las calles o ingresan por la fuerza a las viviendas ante la vista de familiares, vecinos y testigos ocasionales. A las pocas horas, los cuerpos aparecen en la vía pública con signos de tortura y muerte violenta. Con cada atentado, el Comando Libertadores de América busca transmitir un mensaje aleccionador, y su efecto inmediato es la confusión y el miedo. Desde agosto de 1975, decenas de cuerpos con signos de torturas y muerte violenta aparecen en las afueras de la ciudad de Córdoba, casi siempre en descampados a un costado de la ruta. A partir de septiembre, sus integrantes ponen en práctica una metodología que con el tiempo se convertirá en la más utilizada por el Estado terrorista: el secuestro seguido de desaparición. A raíz de esta nueva modalidad, en diciembre el general Luciano Benjamín Menéndez ordena trasladar la prisión militar de Campo de la Ribera a la localidad de La Calera. Así se inaugura una nueva etapa en la represión ilegal. En el edificio que se encuentra a pocos metros del cementerio San Vicente, se pone en funcionamiento un centro clandestino de detención y tortura bajo el mando del capitán Vergés. Rivera, bueno, era una cárcel militar que fue, digamos, puesta a disposición de esta represión clandestina en diciembre del 75. A partir de ahí, obviamente, va a crecer muchísimo el número de personas desaparecidas, porque se va a contar con un lugar que es un lugar en el que se puede obtener, digamos, la sobrevida de la persona secuestrada, algunos meses aunque sea, para poder extraerle toda la información posible para seguir el círculo, digamos, represivo. Al ser utilizado como centro clandestino, por ejemplo, menguan estas apariciones que había de cuerpos, estas ejecuciones, camino, por ejemplo, a Pan de Azúcar, camino a Altagracia o en Los Molinos, porque ya como que el circuito represivo empieza a tomar forma.
en los papeles de la comunidad informativa vos no ves al Comando Libertadores de América, pero simultáneamente ves que hay directiva de que existe un grupo interrogador de detenidos. Exactamente. Digamos, como cosas que se van superponiendo. Claro, entonces, bueno, uno de los principales lugares donde este grupo operó fue justamente Campo La Ribera. Muestra la cantidad de desapariciones por meses desde el 75 a julio del 82. Acá tenemos el pico de diciembre del 75. Previo al golpe. Previo al golpe. Este pico es marzo del 76. Y acá tenéis la escalada, que la pueden buscar en La Voz del Interior, en cualquier diario, o la de violencia en Córdoba. Secuestros, allanamientos, bombas. Este es el accionar del Comando Libertadores. Durante diciembre, las desapariciones aumentan notablemente y los asesinatos alevosos continúan. Para esa época, otro caso conmueve a la opinión pública y trasciende a nivel internacional. Los cuerpos de 9 estudiantes de arquitectura aparecen asesinados en el camino a Los Molinos. 4 de ellos son de nacionalidad boliviana y 1 de nacionalidad peruana. Luego del atentado, el Comando Libertadores reparte volantes con amenazas a la población, en fábricas, facultades y zonas claves de la ciudad. Bueno, tiene toda el sello Comando Libertadores. Tiene la firma, digamos. Tiene la firma, aparte, Comando Libertadores. Es una acción, digamos, de las que se realizaban para sembrar el terror. Para demostrar, digamos, el poder que tenían, ¿no? El poder sobre la vida y la muerte de las personas, y también sobre todo para intentar atemorizar a la sociedad en su conjunto. En enero de 1976, en apenas 48 horas, el Comando Libertadores de América detiene a militantes montoneros y a miembros de la Juventud Peronista. Una verdadera serie de redadas en cadena. El propio capitán Vergés denomina a la maniobra Operativo Moncholos. Aunque en un principio las operaciones toman estado público y trascienden en los medios, los detenidos son trasladados a la sede del D2. 24 de ellos, hasta el día de hoy, continúan desaparecidos. Un operativo que realizan, según lo describe Vergés, realizar detenciones en base a datos, que los llama datos, digamos, cuando en realidad son datos arrancados bajo tortura, en 48 horas, porque se suponía que era el tiempo en que se debía abandonar una casa operativa en el caso que cayera una persona de la misma fuerza. Él explica ahí sucintamente por qué moncholos, por qué eran montoneros. Es como algo ya bastante más claro de, bueno, desbaratar las organizaciones denominadas subversivas o terroristas. Es como también, yo pienso como para leerlo, para interesarse en el tema, de pensar esto de el golpe más como el final de algo que como el principio. Luego del operativo Moncholos, la existencia del campo de la Ribera y el accionar del comando ya son públicos y notorios para la población local. A pesar de las amenazas, los organismos y asociaciones de familiares de presos políticos comienzan a realizar marchas y protestas como una forma de denunciar la situación. Los terribles asesinatos y las movilizaciones llegan a oídos de la prensa internacional, y durante el mes de febrero se difunde el rumor de que la Cruz Roja Internacional solicitará una inspección en la Ribera. Poco después, Menéndez ordena el traslado y la distribución de los prisioneros entre el Batallón 141, el D2 y el Tercer Cuerpo del Ejército. Mientras tanto, se acelera la construcción del centro clandestino de detención más grande de la provincia, La Perla.
Durante la tarde del 13 de marzo de 1976, miembros del ejército realizan controles en la avenida Rafael Núñez. A pocos metros de allí, personas de civil, con armas de guerra, ingresan violentamente en la confitería Stackel y en el restaurante Rancho Grande, dos lugares de moda para la clase alta cordobesa. En cuestión de minutos, y a la vista de todos, los dos locales son incendiados y 3 testigos son acribillados a balazos. Aunque nadie se atribuye el atentado, los medios dan por sentado que la organización Montoneros está detrás del hecho. El Comando Libertadores de América acaba de cumplir nuevamente con la tarea encomendada por el ejército. El objetivo final de la organización está cada vez más cerca. Todos los diarios de Córdoba destacan con grandes titulares lo que acaba de acontecer en el país. El general Menéndez procede ahora a firmar el acta de la ceremonia. Lo hace a continuación el general José Antonio Vaquero, segundo comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, quien asume ahora como interventor militar en la provincia. Luego de meses de preparación, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas llevan adelante el golpe. La estructura represiva conformada por militares y policías, conocida como Comando Libertadores de América, desaparece como tal. Sus miembros son absorbidos por el Estado terrorista bajo un nuevo sistema clandestino. Para la estrategia militar, los métodos ostentosos del comando ya no tienen lugar. Se inicia la etapa más sangrienta y sistemática de la represión ilegal. De Luz y Fuerza y Esmata, a pocas cuadras de allí, las mismas fuerzas de seguridad allanan el local del Partido Comunista. Luego de desalojar el lugar, la policía deja su firma en las paredes, Alianza Anticomunista Argentina. El saldo de su paso es la muerte por lesiones alevosas de Tita Clelia Hidalgo. Sabemos también de que se está conformando una serie de antecedentes a fin de, precisar si es que existe o no responsabilidad dentro de la policía ante el deceso de la señorita Clelia Hidalgo, que falleció hace pocos días en el Hospital de Clínicas. ¿Esos antecedentes ya se están elaborando? Por supuesto, está en manos del juez. Y así como le digo de que hubo malos tratos hacia 2 señoritas y los funcionarios que actuaron van a ser castigados, le puedo decir de que en el caso de la señorita, que lamento mucho que haya fallecido, la policía no tiene nada que ver porque la señorita estaba muy enferma y padecía flebitis, padecía afecciones renales, afecciones circulatorias. Se dice también que en los procedimientos que se efectuaron ese día actuó personal de civil. Mentira. Lo que ha actuado es personal de investigación. En cuanto a las siglas que aparecieron en los locales, tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista de los Trabajadores, esto es infantil. Se puede imaginar que nosotros no vamos a colocar siglas. Se pueden colocar después las siglas. Al igual que en el resto del país, la Alianza Anticomunista Argentina, o AAA, está integrada por policías, matones sindicales y delincuentes comunes financiados por el Estado. Tienen como sede el Ministerio de Bienestar Social, el Banco Social de Córdoba y la Dirección de Inteligencia de la Policía, D2. La AAA es una estructura represiva, paramilitar, ilegal, nacida dentro de gobierno peronista que trataba de eliminar a sus opositores dentro de ese mismo gobierno peronista. ¿Sí? La finalidad era instalar una actividad de guerra sucia, tratando de imitar supuestamente a lo que las organizaciones armadas hacían.
La Cabane siempre felicitó, durante sus declaraciones, felicitaba a las fuerzas de seguridad por su accionar en la lucha contra la subversión. Y también hablaba de la acción conjunta que llevaba adelante con el tercer cuerpo de ejército, ¿no? Había una acción vinculada entre las fuerzas policial y el tercer cuerpo de ejército. De que en ningún momento ha estado ausente el tercer cuerpo de ejército en la persona de su comandante y del segundo comandante, como en las unidades de los operativos y de la lucha contra la guerrilla. Permanentemente ha sido el contacto, la colaboración, no la cooperación. Directamente la intervención a la par de la policía de la provincia de Córdoba. Es un ejemplo de cómo, complementándose las fuerzas militares y las fuerzas policiales, la guerrilla va a terminar absolutamente acá en esta provincia. Ya cuando se atraviesa los meses de agosto y septiembre del 75, también vemos un momento de recambio, que podemos pensar que ahí se estructura el modelo represivo institucionalmente. En este momento va a decaer un poco la presencia de la Cabane, va a ir perdiendo, digamos, fuerza, también porque López Rega se encontraba en una situación bastante crítica. Y en este momento vamos a ver que entre agosto y septiembre va a haber un recambio de las fuerzas de seguridad en la provincia de Córdoba. Cambia el jefe de policía, cambia el jefe de la D2, Menéndez llega al tercer cuerpo ya como jefe, que había estado un periodo corto como interventor. Es como todo un proceso que se viene dando y que también, al margen de lo represivo y la persecución de la subversión, tiene que ver con la instauración del terror. A mediados de 1975, López Rega, creador y responsable de la AAA, se ve obligado a abandonar el gobierno en medio de una grave crisis política. Poco tiempo después, el general Jorge Rafael Videla asume la comandancia en jefe del ejército y Luciano Benjamín Menéndez se hace cargo del tercer cuerpo. Casi en forma simultánea, se producen cambios en la jefatura de policía y llega a la Dirección de Informaciones de la Policía de Córdoba un militar, el suboficial de la Fuerza Aérea, Raúl Pedro Tejeldín. De este modo, se inicia en Córdoba un proceso de transformación del aparato represivo, en el que los grupos parapoliciales operan en conjunto con fuerzas militares dependientes del área de inteligencia del ejército. La comunidad informativa, el organismo coordinador de la represión presidido por Menéndez, él se ve obligado a renunciar. En su reemplazo es designado el brigadier Raúl Oscar Lacabane, hombre de confianza del ministro de Bienestar Social José López Rega, quien llega a Córdoba con la misión de desmovilizar a la oposición política y sindical. Únicamente como un soldado más de esta causa en la cual venimos combatiendo desde hace tanto tiempo y que hoy, a Dios gracias, estamos en las operaciones de limpieza. Interpretando este sentimiento que se ha generalizado en la provincia de Córdoba, desde el distrito capital y ha irradiado al país entero, que la gente del pueblo dice basta, y afuera los no argentinos. Cuando muere Perón, también en ese proyecto de reperonización que tiene María Estela Martínez, López Rega, que funciona hasta mediados del 75, también Brunello es suplantado por Lacabane, que es un militar. Brunello es un civil. Uno podría pensar cómo los militares se van involucrando en el poder político y por qué están militares en funciones políticas. Lacabane era un hombre de la confianza y del círculo de López Rega. Fue con Lacabane que se comienza a desatar una ofensiva fuerte de represión hacia los sectores combativos, disidentes, disruptivos de la sociedad cordobesa. En octubre de 1974, la primera incursión punitiva de Lacabane tuvo un episodio de varios
allanamientos simultáneos hechos por la policía oficialmente, allanamientos hechos con toda violencia, sin orden jurisdiccional, y donde se produjeron golpes, torturas y demás, y en el caso del Partido Comunista el asesinato de Clelia Hidalgo, Tita Hidalgo, en realidad, que a consecuencia de los golpes murió. Durante el gobierno de Lacabane, grupos parapoliciales ligados a la derecha peronista comienzan a operar en Córdoba, mientras la policía realiza un operativo encabezado por el propio interventor y por el jefe de policía García Rey en los sindicatos. Durante los últimos meses de 1975 y hasta el golpe de Estado de marzo de 1976, la sociedad cordobesa vive en un clima de miedo y confusión sin precedentes. Militares y policías de civil con armas no reglamentarias siembran el terror por las calles de la ciudad. Con total impunidad, realizan atentados, secuestros y asesinatos que firman bajo el nombre Comando Libertadores de América. Sus centros de operaciones son 3 edificios del Estado. El Destacamento de Inteligencia 141, desde donde se dirigen y organizan las operaciones, la sede de la Dirección de Informaciones de la Policía de Córdoba, en pleno centro histórico de la ciudad, y un centro de detención y tortura, la prisión militar conocida como Campo de la Ribera. Luego de más de 30 años de impunidad, el capitán Héctor Pedro Vergés, principal responsable del Comando Libertadores de América, será juzgado por el Estado argentino, junto a la mayoría de sus integrantes. Nos dirigimos a la Casa de Gobierno, donde habrá de asumir el interventor federal en la provincia, doctor Duilio Brunello. Las medidas de seguridad adoptadas a lo largo de este trayecto son extremas. En marzo de 1974, después del golpe de Estado policial, conocido como Navarrazo, la provincia de Córdoba es intervenida por el Poder Ejecutivo de la Nación. El presidente Juan Domingo Perón designa para la tarea a Duilio Brunello, y desde ese momento Córdoba vive bajo una sucesión de intervenciones federales. Poco tiempo después de la muerte de Perón, Brunello denomina a esta estructura Grupo Interrogador de Detenidos. La sociedad cordobesa lo conocerá públicamente con la firma de sus atentados: Comando Libertadores de América. El Comando Libertadores de América se forma entre agosto y septiembre del año 1975. Estaba integrado por personal militar, en su mayoría integrantes, ¿no es cierto?, del Batallón 141 de Inteligencia General Iribarren, e intervenían también personal policial en actividad, en su mayoría integrantes del terrible D2, y con personal civil de inteligencia también de la policía. Tenía un amparo legítimo por parte de la fuerza policial y del ejército. Se nutrió de policías, de militares que lo idearon y de lumpenes delincuentes que convocaron para nutrir la patota. Es quizás una invención más avanzada que lo que fue la AAA. Sí, lo que es particular, digamos, la diferencia que tiene con la AAA es que responde claramente a una estrategia militar. La AAA era la represión parapolicial, digamos, cuya conducción política era la derecha peronista. Y el comando era un grupo quizás compuesto por
compartían algunas personas con la AAA, pero la conducción política ya era del ejército. Las coincidencias es que los dos grupos, digamos, utilizaban estructuras, digamos, del Estado. En 1974, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, envía a Córdoba al capitán Héctor Pedro Vergés. Su traslado del Batallón 601 de Inteligencia al Destacamento 141 es el primer paso para la conformación de la estructura paramilitar bautizada como Comando Libertadores de América. Vergés es el que arma el libro Yo fui Vargas, y es el único militar, digamos, que larga un libro reconociendo sus crímenes y dice: yo en 48 horas pude eliminar 48 montoneros. No era un cuadro militar importante, no lo fue ni lo va a ser nunca Vergés, pero sí fue un tipo destacado en la represión.